Muy buenos días con todos. Mi nombre es Marilyn Elizabeth Aguilar Paz. Soy estudiante de la carrera de Educación Básica en la Universidad Técnica de Machala. Y hoy yo quiero hablarles de algo que va más allá de los libros, de las materias, que son las inserciones curriculares. A veces cuando escuchamos esa palabra, inserciones curriculares, suena algo como técnico o complicado, pero en realidad tiene que ver con lo más importante de la educación, que es formar personas con valores, emociones y conciencia social. Las inserciones curriculares no son materias nuevas, son temas que se trabajan dentro de todas las áreas, desde lengua hasta matemáticas o ciencias, y que nos ayuda a crecer no solo como estudiantes, sino también como seres humanos. En nuestro país, en nuestro currículo nacional, existen lo que son 5 inserciones principales que buscan justamente eso, en la cual podemos observar es la educación socioemocional, la educación para el desarrollo sostenible, la educación financiera, la educación cívica, ética e integridad y la educación para la seguridad vial y movilidad sostenible. Las inserciones curriculares son como el alma del currículo. Nos recuerda que aprender no solo es sacar buenas notas, sino aprender a vivir bien y convivir con los demás y actuar con responsabilidad. Todas ellas están conectadas entre sí y tienen un mismo propósito, que es formar personas responsables, empáticas y comprometidas con su entorno. A través de ellas se busca lo que aprendemos en clase tenga sentido fuera de ella. Por ejemplo, que si ciencias hablamos de cuidar el agua, no solo que sea teoría, sino también que haga pensar en cómo la usamos en casa. O digamos matemáticas, aprendemos sobre el dinero, que entendemos lo importante que es ahorrar o planificar. Estas inserciones se trabajan de forma transversal, que es decir, que se pueden incluir en cualquier materia o actividad. También son interdisciplinarias, porque ayudan a conectar el aprendizaje de distintas áreas para que todo tenga sentido y coherencia. Y lo más lindo de todo es que nos forma para la vida. No son temas que se olvidan después de un examen o después de leer, sino son valores, hábitos y actitudes que se quedan con nosotros para siempre. Y para ello voy a mostrar cada una de ellas y por qué es importante en la educación. Empezando primero por la educación socioemocional. Esta interacción tiene que ver con algo que todos sentimos, pero pocas veces se enseña las emociones. Nos ayuda a conocernos, a entender lo que sentimos, a controlar la ira, la tristeza, la frustración o también ponernos en el lugar del otro. Cuando una escuela se preocupa por lo emocional, los estudiantes aprenden mejor y se sienten más felices. La educación socioemocional también nos enseña lo que es la empatía, el trabajo en equipo y nos prepara para resolver los conflictos de forma pasiva y tranquila. En un mundo donde a veces la falta de comprensión y sobra la violencia, aprender a manejar nuestras emociones es tan importante como aprender a leer o a escribir. Como segundo punto tenemos la educación para el desarrollo sostenible. Esta interacción nos recuerda a nosotros que solo tenemos un solo planeta y que debemos cuidarlo. Hablar sobre el uso responsable de los recursos naturales, ya sea el reciclaje, la limpieza y el respeto por el medio ambiente. A veces pensamos que nuestras acciones no hacen la diferencia, pero en realidad sí la hacen. Apagar una luz, cerrar una llave, no botar basura, cuidar el agua o sembrar un árbol. Todo eso suma. El desarrollo sostenible no solo se trata del medio ambiente, sino también de justicia social, equidad y respeto. Educar es sostenibilidad, es enseñar a vivir con empatía hacia las personas y sobre todo hacia la naturaleza en la cual vivimos. Como tercer punto tenemos la educación financiera. Esta nos enseña algo muy práctico para la vida, la cual es cómo manejar el dinero con inteligencia y sobre todo con responsabilidad. No se trata solo de ahorrar, sino de entender el valor del esfuerzo, de planificar, de tomar decisiones conscientes y de pensar a un futuro. Muchos adultos enfrentan problemas económicos por no haber aprendido esto desde jóvenes.
Por eso la educación busca formar personas capaces de cuidar su economía personal y contribuir al bienestar colectivo. Cuando aprendemos educación financiera, aprendemos también a ser previsores, responsables y agradecidos. Como cuarto punto tenemos educación para la seguridad vial y movilidad sostenible. Esta inserción puede parecer sencilla, pero en realidad salva muchas vidas. Nos enseña que a movernos como ciudadanos, a respetar las señales o a usar el casco, el cinturón y sobre todo a ser responsables cuando estamos en la vía. También promueve el respeto entre peatones, ciclistas, conductores y nos invita a pensar en forma de transporte más amigable con el medio ambiente, como caminar o también usar bicicleta. Cuando aprendemos sobre seguridad vial, también aprendemos a respetar la vida, la nuestra y sobre todo de las demás. Como quinto y último tenemos educación cívica, ética e integridad. Esta nos enseña a ser ciudadanos responsables y a actuar con honestidad y con respeto. No se trata solo de conocer leyes o normas, sino también de entender por qué es importante hacer lo correcto, aunque nadie nos esté mirando. En el contexto actual de nuestro país, donde a veces vemos corrupción o injusticia, esta inserción nos recuerda que el cambio empieza por uno mismo. Ser ético no es algo grande o complicado, es cumplir con lo que decimos, ser justos, respetar las reglas y ayudar a los demás. Como futura docente, siento que mi papel será enseñar con el ejemplo porque los valores nos imponen, se viven y se transmiten con las acciones. Dicho lo anterior, les coloqué un video para poder retroalimentar más de lo que ya hemos aprendido sobre las inserciones curriculares. Este video es sacado del Ministerio de Educación para que lo puedan observar. Ya he observado el video y con la información que les he brindado sobre las inserciones curriculares, vamos a hacer una breve reflexión sobre esto, en la cual vamos a responder las siguientes preguntas. Como primera pregunta tenemos, ¿qué entendemos por inserciones curriculares y por qué son importantes en el proceso educativo? Bueno, cuando hablamos de inserciones curriculares, no estamos hablando de materias nuevas, sino de temas que van integrando en todo lo que enseñamos y aprendemos. Son esos valores y aprendizajes que nos ayudan a ser personas más conscientes, más solidarias y más responsables. Son importantes porque en la escuela no solo debemos enseñar matemáticas o lengua o solo ir a hablar, sino que también es de convivir, a respetar y pensar en los demás. Las inserciones hacen que la educación tenga alma, que no sea solo conocimiento, sino también formación humana. Como segunda pregunta tenemos, ¿qué importancia tiene fortalecer la educación cívica, ética y financiera en el contexto actual del país? Eh, Vivimos en un tiempo donde vemos muchas injusticias, corrupción y también dificultades económicas. Por eso creo que fortalecer la educación cívica, ética es clave porque nos enseña a actuar con valores, con respeto, con empatía, que últimamente hoy en día se está perdiendo. Y la educación financiera también es muy importante, ya que nos ayuda a tomar mejores decisiones con el dinero, a aprender a planificar y a no dejarnos llevar por el consumo. Si desde jóvenes aprendemos todo esto, podremos construir un país más justo y responsable y solidario. Como tercera pregunta tenemos, ¿de qué manera estas inserciones promueven valores de integridad, transparencia y responsabilidad en la gestión personal y social? Yo pienso que los valores no se enseñan solo con palabras, sino también con el ejemplo. Cuando un estudiante cumple sus compromisos, dice la verdad o respeta las normas, ahí ya está practicando la integridad. La transparencia, se ve cuando somos claros, cuando actuamos sin escondernos, siendo honestos con nosotros mismos y con los demás. Y la responsabilidad aparece cuando entendemos que nuestras acciones tienen consecuencias. Estas inserciones nos recuerda eso, que ser buena persona también es parte de ser un buen estudiante y un buen ciudadano. Como cuarta pregunta tenemos,
¿Cómo contribuye la educación financiera o la toma de decisiones informadas y al bienestar colectivo? Muchas veces pensamos que la educación financiera solo se trata de dinero, pero en realidad va mucho más allá de eso. Nos enseña a valorar el esfuerzo, a planificar, a no gastar más de lo que tenemos y sobre todo a pensar en un futuro. Si aprendemos a manejar bien nuestros recursos, podemos vivir con más tranquilidad y evitar problemas económicos. Además, cuando una comunidad entiende de economía responsable, hay menos desigualdad y más oportunidad para todos. Así que no se trata solo de saber ahorrar, sino también de aprender a vivir con equilibrio y conciencia. Como quinta pregunta tenemos, ¿qué desafíos o vacíos identificados en la implementación de estos temas en el currículo o en las prácticas educativas? Creo que uno de los grandes desafíos es que a veces estos temas no se aplican en realidad. Se mencionan en los planes, pero no siempre se vive en el aula. Falta más compromiso, más tiempo y también más formación para los docentes. Otro reto es lograr que los estudiantes entiendan, comprendan por qué estos temas son para la vida y no solo para probar. Si todos, docentes, familias y alumnos, trabajamos juntos, estas inserciones pueden transformar la educación desde dentro. Como sexta y última pregunta tenemos, ¿qué acciones concretas podemos asumir como estudiantes o futuros profesionales para aplicar estos aprendizajes en nuestra comunidad? Bueno, yo creo que podemos empezar con lo más sencillo: actuar con honestidad, ser respetuosos, cuidar el ambiente, ayudar a quien lo necesita. También podemos proponer ideas, proyectos o actividades que promuevan los valores y el compromiso social. Como futuros docentes tenemos la gran oportunidad de enseñar con el ejemplo, de inspirar a otros, porque al final educar no solo es dar clases o ir a hablar, es formar corazones, construir conciencia y sembrar esperanza en nuestros futuros alumnos. Conclusión tenemos que las inserciones curriculares no solo son parte del currículo, también son parte de la vida. Nos ayuda a crecer no solo como estudiantes, sino como personas que pueden aportar algo bueno al mundo. Y eso para mí es lo más valioso de aprender. Eso sería todo. Muchísimas gracias por escucharme.